Julia, proyecto desde que empiezas a hablar. Sí, Gonzalo. ¿No? Sí lo tengo, gracias. Estoy apoyando aquí. Y Doris, ¿no? Sí, ya lo activé, sino que demora acá un poco. Ya va a estar bien. Sí, problema. Perú Educa. Ministerio de Educación. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Mi cámara como es una laptop, solo Perú Educa. ahí. Ya. Ministerio de Educación. Buenas tardes, estimados directivos y docentes de instituciones educativas que nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Julia Portilla, soy parte del equipo de la Coordinación de Liderazgo Directivo de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar y los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar denominado Prácticas Restaurativas, Herramientas para Fortalecer la Convivencia y la Gestión de Conflictos. De antemano, muchas gracias por haberse conectado a este espacio formativo. Reciban también un afectuoso saludo de la directora de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, Elba Urbano Jiménez. Para iniciar, me gustaría comentarles que el principal objetivo de este evento es brindar orientaciones clave a los directivos y directivas para que promuevan la implementación de estrategias que contribuyan a mejorar la gestión escolar. También mencionarles que en los comentarios anclados de esta transmisión tienen 3 enlaces. El primero es para completar el registro de asistencia, el segundo es para el formulario de consultas, donde podrán ingresar sus preguntas de acuerdo a cada tema que desarrollarán nuestros ponentes, y finalmente el de la encuesta de satisfacción. Así también les animo a que puedan ir compartiendo este enlace con todos sus colegas y comunidades educativas para que puedan unirse a la transmisión. Bien, dicho esto, hoy se abordarán temas de gran importancia y para ello les comentaré cómo estarán distribuidos el webinar y quiénes nos acompañarán en cada bloque. Bien, iniciaremos con el bloque 1 a cargo de Gonzalo Escalante, coordinador de liderazgo directivo, quien desarrollará la parte introductoria sobre el liderazgo y la gestión escolar. En el bloque 2 se abordarán las prácticas restaurativas, herramientas para fortalecer la convivencia y la gestión de los conflictos, a cargo de Ofelia Malqui Briceño, especialista de tutoría de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento.
Para continuar con el bloque 3, experiencia en liderazgo escolar, círculos restaurativos para mejorar la convivencia entre estudiantes, a cargo de la docente Doris Delgado Mejía, subdirectora de Bienestar del COAR Cajamarca. Bien, cabe resaltar que nuestros invitados estarán compartiendo en vivo, por lo que si tuvieran alguna pregunta o algún comentario, los voy a invitar nuevamente a que puedan registrar estas preguntas a través del link del formulario de consultas que está anclado en la transmisión, a fin de que los especialistas puedan resolver sus dudas en el bloque final. Bien, les comento que este webinar también está siendo transmitido desde el Facebook de la plataforma de Perú Educa, así como el Facebook del Ministerio de Educación. Por lo tanto, enviamos un gran saludo a todas las personas que se han conectado desde diversas partes del Perú. Los invitamos a compartir este evento en sus diferentes redes sociales y con todos sus contactos. Ahora sí, vamos a iniciar con el bloque 1 relacionado a la introducción, liderazgo y la gestión escolar, y para ello les presentamos a Gonzalo Escalante, coordinador de liderazgo directivo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Julia. Bienvenidos a todos los directivos, directivas y público en general que nos acompaña el día de hoy. Creo que va a ser un evento bastante interesante por los temas que vamos a abordar. A mí me toca hacer una introducción breve, porque como saben, el meollo del asunto acá son las prácticas restaurativas, que estoy seguro que ya están a la expectativa de las estrategias que se van a compartir ahora en el webinar. Y bien, pero siempre es bueno enmarcarnos en el enfoque de la dirección escolar, de la gestión escolar, que sabemos que es la que marca nuestro norte como directivos de instituciones educativas, que es el liderazgo pedagógico. El liderazgo entendido como esta capacidad de influenciar. No siempre hay que tener claro que el liderazgo, si lo podemos resumir en una palabra, es la capacidad de influencia. Esa capacidad de influenciar en la manera en que piensan los demás, pero también en la manera en la que actúan los demás. En este caso, sabemos que inspirando, movilizando, orientando a la comunidad educativa, de manera que se desarrolle un trabajo colaborativo, que se construya una comunidad, ese proceso de convertir a un conjunto de individuos separados en una verdadera comunidad cohesionada que avanza hacia el logro de la razón de ser de la institución educativa, y cada vez debemos recordar que es la responsabilidad fundamental de sus docentes y su personal, que son los altos niveles de aprendizaje para todos y cada uno de los estudiantes, y por supuesto el desarrollo integral de todos y todas los estudiantes, ¿no? Y este enfoque pues implica también desarrollar un liderazgo para el cambio, un liderazgo transformacional. Nos ponemos una meta muy retadora, ¿no? Altos niveles de aprendizaje para todos y cada uno de los estudiantes. No solo para aquellos tal vez que tienen las habilidades más desarrolladas para el aprendizaje, sino seguramente también para aquellos, y con mucho mayor razón también para aquellos que pueden tener ciertas dificultades, y eso es una meta bastante retadora, y para ello tenemos que apostar por una transformación, por un cambio en la institución educativa. Muchas veces nos ponemos metas retadoras, pero no cambiamos la manera en la que trabajamos, ¿no? Y eso sabemos que no va a rendir los frutos que queremos, ¿no? Si queremos metas diferentes, metas nuevas, metas retadoras, tenemos que cambiar la manera en la que se viene trabajando. Eso es lo más importante. Y por supuesto que el liderazgo pedagógico también implica un liderazgo distribuido. Es necesario forjar nuevos liderazgos en la institución educativa entre los docentes, entre los estudiantes, entre los padres de familia, nuestro personal administrativo. Toda la comunidad educativa tiene o nosotros debemos desarrollar estos liderazgos en la comunidad educativa que nos permitan también ese equipo, formar ese equipo de gestión escolar, ese equipo que va a liderar el cambio en la institución educativa. Porque por más
inteligentes que seamos, por más experiencia que tengamos, lo que sabemos es que los procesos de cambio son bastante difíciles y no es posible que se conduzcan solo por una persona. No necesitamos un equipo que empuje el tren del cambio que estoy seguro que ustedes quieren desarrollar en sus instituciones educativas, sobre todo en esos momentos donde pueden haber ciertas resistencias al cambio. Sabemos que los procesos de cambio pueden ser procesos, digamos, que en el papel se ven bonitos, todos apuestan por el cambio, pero al momento de implementarlos pueden tener muchas dificultades porque las personas pueden generar resistencias, ¿no? Y es comprensible hasta cierto punto porque solemos estar todos habituados a nuestras rutinas, a nuestras maneras de hacer las cosas, entonces que venga, digamos, un cambio, digamos, por más que sabemos que el propósito es noble, es importante, si viene un cambio y me altera la manera de que yo hago las cosas o con las que yo me siento cómodo, puedo generar ciertas resistencias, y ahí es muy importante ese equipo líder del cambio que ustedes van a ir generando a través del desarrollo de este liderazgo distribuido en sus instituciones educativas. Bien, y esto, por supuesto, que se concretiza en las competencias del marco del buen desempeño del directivo. Aquí tenemos las 6 competencias del marco resumidas, por supuesto no las vamos a ver todas en detalle. La competencia 1 conduce la planificación institucional. Muy importante el desarrollo de esta competencia, que implica el desarrollo de una visión y una misión para la institución educativa, no solo en el papel, sino esa direccionalidad, esa razón de ser, ese norte que debe tener toda institución educativa y que todos la deben vivir en el día a día, así como la planificación que se desarrolla para lograr esa visión y misión que nos hemos propuesto. La competencia 2 promueve y sostiene la participación democrática y un clima positivo, un clima escolar positivo, ¿no? La importancia de generar un clima propicio para el aprendizaje, un clima de confianza, un clima de respeto, una comunidad educativa cohesionada y que avanza conjuntamente hacia los mismos objetivos, ¿no? La competencia 3 favorece las condiciones operativas, todo el tema de la gestión administrativa que debe ser eficiente, pero también debe ser equitativa. La competencia 4 lidera los procesos de evaluación institucional. Es muy importante esta práctica de siempre estar en constante evaluación con orientación a la mejora, no para lamentarnos de lo que no hemos logrado, sino para ver qué podemos mejorar. Siempre podemos aprender nuestros errores y también para saber, por supuesto, si es que estamos alcanzando las metas que nos hemos propuesto. Y las últimas 2 competencias más relacionadas a este liderazgo pedagógico de promover y liderar una comunidad de aprendizaje y gestionar la calidad de los procesos pedagógicos. Entre estas competencias, el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en la competencia promueve y sostiene la participación democrática y un clima positivo en la institución educativa, y lo vamos a ver a través de lo que son las prácticas restaurativas. Muchas veces se dice, ¿no? Siempre la importancia de promover este clima positivo, este clima de confianza, de respeto, de paz, de armonía, pero muy pocas veces hablamos de cómo exactamente, concretamente, con qué estrategias podemos lograr que se construya este clima. Acá les traemos una estrategia que ha sido muy exitosa a nivel internacional y también nacional, que son las prácticas restaurativas. Yo particularmente pude conocer una experiencia de trabajo con prácticas restaurativas ya hace varios años, me parece en el 2016, más o menos por ahí, y la verdad es que me parecieron estrategias muy potentes, muy revolucionarias en cuanto a cómo se maneja el comportamiento de los estudiantes, por ejemplo, desligándonos un poco de este enfoque más punitivo, más castigador, y apostando más bien por un enfoque más reparador y más de responsabilizarse cada uno por los actos que va asumiendo, ¿no? Pero además también este enfoque preventivo y de fortalecer esta convivencia escolar a partir de la conformación de una comunidad entre los estudiantes a través de diversas estrategias. Entonces,
Para eso tenemos al especialista Ofelia Malki, que ya me va que ya va a venir su presentación y con quien también tuve la oportunidad de compartir en este espacio que les comento, este proyecto que se desarrolló en instituciones educativas de San Juan de Miraflores, en Lima, y del cual ella era una de los líderes en ese momento. En ese momento no trabajábamos en el ministerio, pero ahora ambos estamos acá en el Ministerio de Educación. Yo por parte de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar y Ofelia por parte de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento. Entonces, muy contento, muy emocionado por este evento. Espero que los dejo con Ofelia y espero que puedan apreciar mucho este enfoque que ella trae para comentarles, así como la maestra Doris, que también va a comentar su experiencia aplicando estas prácticas restaurativas en una institución educativa. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por abordar de forma introductoria el marco en el cual estamos desarrollando este webinar, así como resaltar la importancia del liderazgo para sacar adelante iniciativas que potencien el talento humano de los equipos docentes de las instituciones educativas. Antes de pasar al segundo bloque, quiero saludar a los directivos, docentes y personal de las instituciones educativas en general que participan en esta transmisión y nos escriben desde diversas regiones, entre ellas Lambayeque, Arequipa, Amazonas, Lima Metropolitana y Cajamarca. Gracias también a quienes ya están completando su asistencia en el enlace que está anclado en los comentarios de esta transmisión. Ahora iremos con el segundo bloque, donde se abordará el tema prácticas restaurativas, herramientas para fortalecer la convivencia y la gestión de los conflictos, y para ello contaremos con la presentación de Ofelia Malki Briceño, especialista de tutoría de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento. Adelante, Ofelia. Bien, buenas tardes con todos, docentes, directores, especialistas de todas las regiones del Perú que sabemos nos están escuchando. Voy a iniciar esta pequeña participación, como lo ha dicho Gonzalo, como una manera de aportar a este cambio que muy bien lo ha señalado, enmarcado en esta competencia de los directores, que es promover la participación democrática y un clima adecuado en las escuelas. Espero que les sea útil. Sí es cierto que las prácticas restaurativas es bastante amplio para trabajarlo. Sin embargo, hemos convenido en compartir una primera parte para ahondarlo un poquito más. Y bueno, si tenemos la segunda oportunidad, con gusto estaremos desarrollando con mayor profundidad otros aspectos de las prácticas restaurativas. El objetivo para estos minutos que nos quedan es justamente conocer, gracias, justamente es conocer el enfoque y herramientas de las prácticas restaurativas como una propuesta útil que fortalece el sentido de comunidad y la reflexión autónoma de los estudiantes para convivir mejor con sus pares. Y para eso quiero empezar con una imagen que nos ayude a cuestionarnos cuál es la lectura o la manera de sorprendernos o de actuar o de pensar frente a estas imágenes o parecidas a ellas, que son a veces comunes en muchas de nuestras escuelas públicas. Por eso me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son aquellas primeras preguntas que nos hacemos cuando se observan situaciones parecidas a la imagen que se presenta, ¿no? Yo me he dado el trabajo de observar en múltiples experiencias de escuela pública y sí salta a la vista que la primera pregunta que se hacen es ¿quién fue? ¿No? ¿Qué castigo le vamos a dar? ¿No?
¿Y qué norma se ha infringido acá? Porque en este colegio son determinadas normas que se cumplen, ¿no? Y por lo tanto, qué es lo que ha conseguido este estudiante? También nos podemos hacer preguntas como ¿quién fue el afectado? Y por tanto yo desplazaría ahí ese círculo verde hacia el otro estudiante para ir dándonos cuenta que más allá de un estudiante también hay otros actores, ¿no? Y también haciendo énfasis en algo que no siempre nos damos cuenta, que no es fácil tampoco, qué daño se ha causado. Para mí misma ha sido todo un cambio, pero lo que menos a veces nos hemos preguntado es, bueno, frente a ese daño, ¿cómo se hace para reparar el daño? Si no, nos quedamos muchas veces en las primeras preguntas, ¿cuál es el castigo? Y de inmediato se impone lo que corresponde. Esta imagen nos lleva a interpretar o a empezar a reflexionar sobre qué otras maneras tenemos de, no de juzgar, en todo caso, de leer determinado comportamiento, determinadas acciones en el escenario escolar. Por eso hice este cuadro, para darnos un poquito la idea de qué estamos hablando y que les pido tomar mucha atención en esta diapositiva porque de repente es la parte más inicial que nos ayuda a diferenciar y cuáles son las diferencias entre los enfoques punitivo y restaurativo. En la primera imagen que veíamos eran las primeras preguntas que nos hacíamos y que es lo más común. Siempre la respuesta va a ser qué normas se han infringido, ¿no? Siempre se va a buscar quién fue el ofensor, quién cometió el hecho, ¿no? O nos dirigimos a buscar quién fue el culpable, quién lo hizo, para aplicar el castigo. Castigo que no sé si a ustedes les ha pasado, si se ponen a observar, es un castigo que, entre comillas, porque para el ofensor muchas veces resulta un premio. Recuerdo en un colegio en la selva, la directora había dejado encargado a los coordinadores por un día, tenía una presentación fuera, y regresa y los coordinadores le dicen, hemos tenido un pleito aquí entre los dos estudiantes, me parece que era Pucallpa, pero no se preocupe, directora, que ya pusimos la sanción. ¿Y cuál fue la sanción? Le dice. Y él le dice, ellos le dicen, ya está en su casa castigado, no se preocupe, ¿no? Pero cuando la directora los escucha, el acto que habían cometido, obviamente se preocupó mucho más y les dijo, yo no sé cómo hacen, pero se comunican, pero ese estudiante tiene que estar aquí para reparar el daño. Porque lo que ustedes han hecho es darle 2 días de una sanción que, entre comillas, también ya no está permitido, que es suspenderlo, llevarlos a su casa, y pues eso es cierto, es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Mientras que el estudiante, para el adulto, de repente ha sido una sanción, un castigo, pero el estudiante estaba en la casa viendo televisión, tirado en el mueble. Es un primer enfoque que nos lleva a identificar que efectivamente es una acción y una reacción. No hay reflexión, se salta ese proceso, se impone un castigo y obviamente quien lo asume, quien mide la dimensión del castigo es el adulto. Y sin ninguna participación, sin ninguna reflexión de los estudiantes.
Cuando decimos restaurativo es como restaurar algo. La palabra me viene como a reparar algo. Y es exactamente esa es la idea que queremos poner sobre el relieve, ¿no? Porque es como un mueble que es muy buena madera, te ha servido, pero ya pasó el tiempo y, bueno, obviamente tiene un desgaste de la pintura o de repente una pata se quebró, pero es buena madera. Y tú decides darle el mantenimiento necesario, la atención necesaria para que luego obtengas ese mueble que tanto quieres y lo vuelvas a utilizar, sea reparado. Ese mismo sentido, si lo apuntamos y lo desarrollamos en las relaciones humanas, lo restaurativo funciona obviamente en procesos más complejos, porque en situaciones como la imagen que hemos compartido, lo que se busca es más bien de reflexionar qué es lo que se ha afectado, cuál ha sido el daño provocado, ¿no? Ha sido las relaciones entre los estudiantes de un grupo, ¿no? O ha sido la ofensa, la falta de consideración, se ha atentado contra la confianza entre dos amigos, ¿qué cosa? ¿Cuál ha sido esa ruptura de relaciones que para el enfoque de prácticas restaurativas es el centro de la propuesta, ¿no? Que es la calidad de las relaciones. Y también en lo restaurativo es no solamente poner el relieve en el ofendido o el ofensor, sino es sobre todo cuál es la necesidad que hay que ir atendiendo en la persona que ha salido afectada, ¿no? El ser escuchado o reparada, y que eso pasa por este conjunto de emociones, de sentimientos que todos atravesamos cuando somos ofendidos, ¿no? Y para tener mayor claridad, de repente se me ocurre este ejemplo clásico de cuando uno está yendo muy tranquila a su centro de labores y alguien te sorprende, te irrumpe bruscamente, como es un ladrón de la esquina, y te quita un bien. Esos sentimientos movidos, alterados, de verdad se confunden con impotencia, de no poder cogerlo, ¿no? O que te mire la cara. Y peor cuando vas a una comisaría y quieres poner la denuncia y mientras tú estás contenida, porque eso es lo que uno hace cuando está en esa situación, difícilmente el policía no te dice, de repente pase señora, tome asiento, un vasito de agua, por supuesto, porque estás totalmente cargada. Y lo que esperamos justamente es eso, ¿no? La posibilidad de tener a alguien al frente al que me ha ofendido y que repare el daño, ¿no? Y cómo contienes también esa emoción, ese derecho que tienes tú a ser escuchado. Por eso es que en el enfoque restaurativo se busca más que un culpable a un responsable. Porque el responsable no lo decide necesariamente el adulto, el que está fuera del conflicto, sino es el mismo implicado. Y quien llega a reconocer a través de una reflexión cuál ha sido el daño realizado y que ha provocado determinado impacto en las demás personas. Por tanto, pasa por un proceso reflexivo que se centra en la persona. Se busca, por supuesto, la reparación, ¿no es cierto? No es que se queda tal cual, porque es resultado de una reflexión, pero sobre todo porque en esta reparación forma parte la voz del ofensor, ¿no? Y por tanto se convierte ya en una restauración.
quien deberá asumir lo que debe de asumir frente a la magnitud del daño provocado. Por eso es que hay una diferencia, ¿no? Hay una reflexión, se asumen las consecuencias de estos actos y no necesariamente le tengo que asignar un castigo, entre comillas, premio, para que se vaya a descansar en el mueble viendo la televisión. ¿Qué es entonces lo restaurativo? Creo que el ejemplo ha ayudado a aclarar este concepto, pero que es importante diferenciar estos énfasis para poder ver la profundidad del significado de las prácticas restaurativas. En los mismos libros de prácticas restaurativas se define con este concepto, ¿no? Esto es copia como tal, yo no lo estoy creando. Son una ciencia social que estudia cómo generar capital social y alcanzar una disciplina social a través de un aprendizaje y toma de decisiones participativas. En esas 4 líneas explica un poco los principios básicos de las prácticas restaurativas, ¿no? Dice cómo generar capital social, y es que en las prácticas restaurativas un componente importante es las personas, la comunidad, el colectivo. Que si yo lo miro desde el lado escolar, en este caso no sería el estudiante, sería el grupo de aula, el colectivo. Y la preocupación justamente hace énfasis porque es parte de este sentido de cómo este colectivo puede ser mi capital más fuerte, ¿no? Es donde yo potencio mi intervención. Sin saber, si no sabemos cómo está este colectivo, no puedo aplicar inmediatamente herramientas. Porque las prácticas, como bien dice su nombre, es un conjunto de prácticas que intervienen para diferentes momentos. No es simplemente una herramienta o es un instrumento, no lo es. Se mira de manera más integral para lograr justamente esa disciplina social, a través de qué es justamente de esa reflexión que hemos hablado hace un momento, reflexión que hace que cada uno de ellos, de los implicados, participe. Por tanto, para nosotros es que diferencies lo colectivo versus lo individual. Y quiero remarcar esta idea porque con muchos años de acompañamiento a la escuela pública, sí debo de reconocer, y seguramente ustedes también se han dado cuenta, ustedes son especialistas, son gestores también, que en la escuela se suele tener en cuenta mucho al estudiante, y lo digo también en el caso de la tutoría, es como que se centra en el individuo, en el estudiante, que no está mal, por supuesto que no está mal, pero olvidamos que no solamente está como individuo presente el estudiante, sino también como colectivo, y por tanto eso implica canalizar otros tipos y otras formas de intervenir en el aula. Vamos a hacer rapidito aquí 3 énfasis, entonces, de estos conceptos claves, diría yo los principios, para comprender por qué el uso de las herramientas que van a venir en las diapositivas más adelante. Un primer principio es el proceso justo. ¿Cuándo es un proceso justo? Cuando nosotros somos capaces de involucrar a los estudiantes o a las personas, porque el enfoque es válido también para los adultos, no solamente para los estudiantes. Cuando somos capaces de involucrar a los estudiantes en las decisiones que les afectan, que a ellos les afectan, ¿no?
Eh, por eso me gustan estas dos primeras líneas donde King McBurnett señala los individuos tienen mayor probabilidad de confiar y cooperar libremente con los sistemas, es decir, sistemas educativos, de salud, lo que sea, cuando se observa un proceso justo, es decir, cuando forman parte de las tomas de decisiones en aquellos asuntos que a ellos les afecta. No estoy hablando, por si acaso, si nos referimos a una escuela, no estoy hablando que le consultes qué nota le vas a poner, ¿no? O cuáles las disciplinas que se van a impartir en el colegio, no. Sobre decisiones que les afecta, es válido, por ejemplo, que los estudiantes sean implicados si es que se quiera. Por ejemplo, no estoy diciendo que es así en tu colegio, pero por ejemplo, si tú quieres cambiar el tipo del uniforme, ¿no? Si es que quieres de repente incluir acuerdos de convivencia de manera institucional, si es que quieres incluir otras cosas que a ellos les afectan. Un segundo principio, tenemos el capital social, que ya lo hemos relatado, que es la fortaleza de las prácticas restaurativas, ¿no? Y que las conexiones, la calidad de las relaciones es sagrado, porque lo que se tiene que mantener es la confianza mutua, ¿no? En las prácticas la definen como las conexiones entre los individuos, ¿no? O el entendimiento mutuo, que tiene que ver con los valores compartidos. Por ejemplo, cuando ustedes construyen los acuerdos de convivencia, en algún momento ustedes han hecho la pregunta, chicos, ¿cuál es el valor que ustedes, o cuál es la actitud que ustedes más valoran en la convivencia? Esa pregunta es muy importante, porque nos ayuda a reflexionar del por qué el sentido de los acuerdos, y no tanto el acuerdo como tal, porque salen a veces acuerdos que son muy declarativos o decorativos, ¿no? Por eso es importante crear un conjunto de preguntas para reflexionar. Y un tercer principio que atiende también las prácticas restaurativas y que está dentro de su propuesta es el control y el apoyo. Control es, imagínate, un gestor o un docente o un tutor conduciendo su aula. Él conduce. Y el hecho mismo de ingresar en un grupo para conducirlo implica que tengas que tener manejo, no solamente del área pedagógica, sino de cómo conducir, es decir, la gestión de ese colectivo. ¿Qué haces? ¿Qué palabras? ¿Qué miradas? ¿Qué énfasis del tono? ¿Qué herramientas? ¿Qué estrategias? Cuando de repente ves que dos estudiantes están conversando a solas, o si un estudiante habla demasiado y deja de lado a sus compañeros, o cuando un estudiante lanza un apodo a cualquiera de sus compañeros. Entonces, el primero implica poner límites definidos con principios claros, que es parte de la convivencia. Y lo estoy haciendo en el grupo. Y lo segundo implica el apoyo, ¿no? Así como yo tengo un rol dentro de esa conducción, implica también cómo voy reconociendo aquellos pasos, aquellos logros que los chicos van mostrando, ¿no? Que yo he tenido mucho el privilegio de acompañar un tiempo a varios grupos escolares, de escuelas donde decían que eran escuelas de alta vulnerabilidad de violencia, o cuando en un salón un estudiante me decía, Ofelia, nosotros somos buenos estudiantes,
Yo le decía, sí, ¿por qué? Es que en el colegio ya nos han dicho que nosotros somos la peor escuela, la peor aula. De verdad, eso incluso me cuesta todavía repetirlo. Me duele mucho escuchar eso, ¿no? Pero aquí lo que te ayuda a comprender es que el docente no puede cometer por lo menos 3 errores importantes. No puedes ni asumir una actitud pasiva, ni asumir una actitud autoritaria, ni asumir una actitud sobreprotectora. Es decir, no puedes trabajar con los chicos contra ellos, dándole las espaldas, ¿no? No puedes estar con ellos, encima de ellos, al lado de ellos, sino con ellos, ¿no? Y eso implica un proceso distinto que se va marcando en las relaciones en el aula. Entonces, recuerden, son 3 principios. Control y apoyo, capital social y proceso justo. Cómo los involucramos, cómo atendemos al individuo como colectivo y cuál es el rol del adulto para gestionar la convivencia justamente en esto colectivo. Hay una frase que nosotros lo decimos siempre, es no se quiere ni se valora aquello que no se conoce. Y eso forma parte justamente como resultado de este segundo principio, que es el capital social. Y tiene que ver mucho con la convivencia, porque ya se ha demostrado que en un espacio escolar puede subir considerablemente las faltas a la convivencia si es que los chicos no se conocen. Por tanto, cuanto más se conocen, cuanto más se acercan, cuanto más están construyendo vínculos de confianza, hay mayor probabilidad que el control, la gestión de la convivencia, los chicos se autorregulan porque participan y son conscientes de por qué ponen límites a su conducta. ¿Cuáles son entonces? No, ahora sí nos vamos a la parte de herramientas, teniendo claro esos 3 principios, las herramientas para fortalecer vínculos de confianza. Son 2 paquetes que se entregan desde las prácticas restaurativas. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. Las herramientas para las prácticas restaurativas en realidad son más de lo que están acá. Hay una intervención con familias, ¿no? Que es parecido a lo que se hace en escuela, pero es la intervención propiamente con familias. No las he puesto acá porque eso no lo estamos utilizando. Siendo coherente a los principios de las prácticas restaurativas, aquellos que fortalecen el capital social son las prácticas restaurativas se usan justamente para afianzar estos niveles de confianza, para prevenir que la convivencia se tergiverse, ¿no es cierto?, y se altere. Dentro de esas herramientas para fortalecer vínculos son 2, y que además las 2 se aplican muy bien en la red COAR, son las declaraciones afectivas, la escucha activa. Y declaraciones afectivas ustedes lo hacen. Forma parte de un diálogo y que tenemos todas las posibilidades de hacerlo de manera cotidiana con quien estemos. El problema está cuando el adulto tiene dificultades para autorregular sus propias emociones o no tiene claridad de su rol en el aula, entonces emiten respuestas que más que unir, distancian más entre los estudiantes. Y luego tenemos los círculos proactivos, ¿no? Estos círculos, ahora lo vamos a explicar, también es una herramienta que busca este objetivo de construir vínculos de confianza. Estos 2 son para prevenir. Los que están al costado es para atender
ya cuando surgen los conflictos, las faltas, las agresiones en cualquier espacio de convivencia dentro del colegio. Para ello se usa, por ejemplo, el círculo de diálogo o también conocido como círculo restaurativo, que es también en la modalidad de círculo, pero se usa para reparar un daño que afecta al grupo, ¿ya? No es entre dos chiquitos, que entre los dos de manera personal que tuvieron, no, es cuando hay un daño que ha impactado en el grupo. Se conduce un círculo que se llama para reparar el daño o círculo restaurativo y que en nuestro caso solamente lo utiliza el subdirector de bienestar o el psicólogo y que se está en proceso de fortalecimiento de capacidad de los tutores para que ellos lo hagan. Lo que pasa es que ahí hay que tener bastante seguridad, autorregulación para poder conducir eso. Pero si son discusiones entre dos estudiantes, no faltas a la convivencia de 2, 3 estudiantes y que a veces surgen en los colegios, en las aulas, se usa las famosas reuniones restaurativas, ¿no? Y son reuniones restaurativas informales, y lo quiero precisar bien porque hay reuniones restaurativas formales como las que tenemos acá, en la última, en la que está de amarillo, ¿no? Pero esas reuniones sí no la implementamos en la RECOAD. Lo que se desarrolla en la RECOAD es el 1 y el 2. ¿Por qué no se implementa? Porque son círculos ya de mayor especialización y de mayor preparación, ¿no? Que en mi caso sí lo he aplicado como parte de mi formación, pero justamente por la cantidad de tiempo que se invierte, no lo estamos implementando, ¿no? Las demás sí son posibles de implementarse en la escuela pública. Entonces vayamos a ver cuáles son esas... Aquí cuando se dice el trabajo de las reuniones restaurativas informales con apoyo de las preguntas restaurativas, esas preguntas son las que se utilizan justamente para gestionar un conflicto cuando ha habido una ofensa entre dos. Es un conjunto de preguntas muy válidas, muy útiles. En esta webinar no lo vamos a ahondar, pero sí se lo estamos presentando, pero que yo las considero como el corazoncito de las estrategias, porque para todas las escuelas donde he tenido oportunidad de acompañarlas, no solamente les ha servido para mejorar su trabajo en las aulas, para la gestión de los conflictos, sino que es muy útil también para gestionar conflictos con tus propios hijos, ¿no? En la familia, tanto para el padre como la madre. Y son preguntas diferenciadas, tienen un sentido cada una de ellas y no solamente se usan para gestionar un conflicto entre los estudiantes, sino también un conflicto entre los adultos. ¿Cuáles son esas declaraciones afectivas, ¿no? Que yo ya les he comentado, forman parte del diálogo. Yo he estado presente en muchas escuelas acompañándolas y veo muchos maestros que lo usan, ¿no? Como digo, hay que entrenarse, hay que mejorarse, pero esto es posible fácilmente implementarlo. Y es que la diferencia con cualquier tipo de comunicación es que las personas van a ser mucho más sinceras, ¿no? Y expresan las frases tratando de dar a conocer los sentimientos que tienes en cualquier hecho que tú te ves envuelto en las relaciones con los estudiantes, ¿no? Resulta crear un clima más empático porque, a ver, una cosa es que estás en el aula y que a un estudiante o a estudiantes que están haciendo barullo o están hablando a la vez, una forma de relacionarte, es decir, el grito famoso, ¿no? ¡Cállense! ¡Silencio! Todavía con eco, ¿no?
Y otra cosa es simplemente usar una expresión. Aparte de eso puede ser un código, que ahora lo podemos conversar, pero para tener una idea, es que si eso te hace sentir incómodo, lo puedes decir y se los puedes dar a conocer a los chicos. El asunto es cómo vocalizas, cómo le pones nombre a ese sentimiento, porque eso se ha comprobado incluso en Canadá, donde existe el desarrollo de las prácticas restaurativas, que generan un clima más de confianza, porque al estudiante le hace percibir a un adulto mucho más humano, ¿no? Y que no es el adulto distante que viene a imponer. Por ejemplo, frases como: Julie, has expuesto un buen trabajo, me alegra muchísimo verte más segura y empoderada, ¿no? Cuando los chicos van mejorando su intervención. Gino, me siento muy feliz de ver tu progreso, sigue así, ¿no? Frases simples, ¿no? Muy chiquitas. O también de parte del estudiante, que igual esto, por ejemplo, yo he sacado de las mismas experiencias del COAR, ¿no? Donde los chicos han sido capaces de decir eso, ¿no? El profesor me hace sentir mal cuando me levanta la voz, ¿no? Tengo derecho a equivocarme, ¿no? Y por eso es que se hizo una campaña también en la red COAR, porque al parecer un profesor había dicho, ¿qué? ¿Cómo te vas a equivocar? ¿No? Si tú eres un estudiante de alto rendimiento. Y eso fue suficiente para darnos cuenta que teníamos necesidad de hacer todo un posicionamiento del tengo derecho a equivocarme. Como adolescentes están aprendiendo. O frases como: chicos, me incomoda el ruido que hacen, ¿no? Evita que avance la clase. ¿Puedo contar con su apoyo? ¿No? Siendo firme. O en el caso del director, ¿no? Profesora Sofía, me sentiría mejor si me llamara para comunicar su tardanza, ¿no? Hemos perdido el turno para hacer tal cosa. Es fácil hacerlo, parte de uno mismo. Este es un trabajo interno que lo hacemos, y qué mejor si sale desde el rol de los gestores de un colegio, los subdirectores, directores, especialistas, ¿no? Y eso es algo sí que quiero remarcar. Las prácticas restaurativas no solamente es una estrategia para conducir los grupos, sino también es parte de una forma de vida, porque forma parte de la convivencia democrática. ¿Y quién de nosotros está en desacuerdo en promover una convivencia democrática, ¿no? Eso nos llama, por eso siempre decimos, no hay cambio que no empiece por nosotros mismos. Y luego tenemos los círculos proactivos, que también fortalecen la confianza. Como ustedes lo ven, se le llama círculo porque se forman en círculo, y eso tiene un significado. No es que el profesor está en su estrado, ¿no? O un chico está en el suelo, no. El círculo tiene un significado y una connotación también muy histórica, porque de allí nacen las primeras propuestas de las prácticas restaurativas, y es que hacen alusión a estos círculos que se realizaban en las comunidades nativas de África, y que cuando querían solucionar algo, convocaban al círculo para conversar sobre el daño que se había producido en la aldea, ¿no? Y el que conducía, que era el líder de la comunidad, estaba tan igual en términos físicos, sentado como los demás, ¿no? Y que a veces incluso no necesariamente él lo conducía, sino podría ser cualquier poblador de la aldea. Y por eso es que este círculo incluso tiene la posibilidad de decir implícitamente a los estudiantes: ¿sabes qué? Estoy aquí, uno más de ustedes, ¿no? En este momento, para dialogar sobre lo que nos interesa. Sobre esta experiencia no voy a ahondar mucho. No voy a ahondar mucho porque vamos a tener después la experiencia de nuestra subdirectora para que detalle la experiencia, la descripción de
por qué lo usan, qué resultados, y qué mejor que ella que lo cuente, que lo practican todas las semanas. Simplemente para hacer acá una especie de parangón cuando alguien está enfermo, aquí por qué usamos esta herramienta es como cuando un grupo está enfermo, ¿no? ¿Qué síntomas puedes decir tú? ¿Qué es lo que tengo que ver para poder hacer un círculo? ¿Qué es lo que necesariamente observas tú en ese grupo? Y es importante que tú rescates esos síntomas, ¿no? Y saques un diagnóstico. Los círculos son útiles para diferentes, se les puede dar varios usos, pero en este caso, que es el círculo proactivo, es importante cuando observas que hay estudiantes que se ponen apodos o interrumpen clases, ¿no? O estudiantes que tienen temor a preguntar, o estudiantes que excluyen del grupo a otros estudiantes. O cuando estás tú en plena clase y hacen gestos burlescos. Algunos estudiantes cuando presentan inseguridad para expresarse libremente en el grupo. O aquellos que no muestran confianza entre sí dentro del grupo, ¿no? O lo que es más clásico, y es lo que yo iba recogiendo cuando observaba en los colegios donde intervenía, la primera pregunta que yo les hacía a los chicos eran: chicos, ¿ustedes se consideran un solo grupo o subgrupos? De todos los colegios, de muchas partes del Perú, siempre los chicos me han dicho: no somos un grupo, somos varios subgrupos, ¿no? Entonces, estos son algunos rasgos de los síntomas que describen a un grupo que está muy débil. Entonces, cuando yo veo así, lo voy poniendo en son de gracia, ¿no? Digo, bueno, entonces el diagnóstico que yo puedo dar es una debilidad en estado crítico por pérdida de defensas. ¿Qué medicina les damos? ¿No? Yo le pongo acá una ampolla de 35 mililitros del Forcol. ¿A qué le llamo Forcol? Es fortalecimiento del colectivo. Necesitamos construir confianza. Una ampolla también de 35 mililitros, que es la gestión adecuada de la convivencia. Es decir, qué herramientas uso para poner límites a las faltas. Esas dos van de la mano. La cápsula de 20 miligramos de declaraciones afectivas, el Declafet, que es fácil y que ya hemos dicho que eso yo lo he escuchado y sí sé que existen muchas personas con esa capacidad en las escuelas, ¿no? Y por supuesto las pastillas de 10 miligramos de Creale, que es creatividad y alegría. Siempre el humor entre el adulto y el estudiante, sea el área que tú puedas impartir, es saludable. Es muy saludable el humor, ¿no? Así estés hablando aspectos tan serios, pero es importante la creatividad para innovar. Un momento que tú ves tensión, cómo innovas, cómo mueves la sesión en tu clase. Bien. El cómo conducir, ¿cuál es la secuencia? Yo voy a dar solamente un breve repaso, pero Doris lo va a detallar. Es una secuencia básica, ¿no? Yo les recomiendo, y estoy segura que ustedes lo van a empezar a implementar, y cuando logren las primeras avances, no digan, es muy poco avance, no. Digan, voy a seguir practicándolo. A partir de esto aprendí dónde tengo que ajustar. Si todos los maestros donde en mi caso, donde he llegado, han aprendido a hacerlo, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes desde las diversas regiones y en los espacios donde están? Y no me estoy refiriendo a escuelas particulares, privadas, sino me refiero a escuelas públicas. Esta secuencia básica se inicia con una pequeña introducción, utilizando siempre tus declaraciones afectivas, ¿no? Es decir, recuerden
que la declaración afectiva es cuando expresas tus sentimientos. Me siento muy, muy alegre, estudiantes, ¿no? Y eso ayuda a construir una relación ya, desde el inicio, cierta relación de cercanía. 2, el plantear las reglas del círculo, que son lo más importante, de repente, es responder directamente a la pregunta que se ha planteado y respetar el turno para participar. Las preguntas, yo siempre he planteado empezar con una y después 2, no más. Porque no solamente por cuestiones de tiempo, sino es que cuando ya son más preguntas, observo que los chicos ya decae un poco su interés y por tanto ya pierdo el objetivo del círculo, ¿no? Y yo quiero que echen ojo al tipo de preguntas que están planteadas acá. Dice, ¿dónde vives y cuántos hermanos tienes? Si yo te pregunto eso a ti, estoy segura que me lo vas a responder fácilmente. Pero si yo te pregunto, ¿cuál ha sido tu día más triste en este año? Yo no creo que me contestes tan rápido. Tampoco me responderás tan rápido si te digo, ¿cuál ha sido tu peor castigo que has recibido de tus papás, ¿no? Lo comento porque el decidir la pregunta es algo serio, ¿no? Cuando empezamos a desarrollar un círculo, siempre la regla es empezar con preguntas muy concretas y fáciles de expresar por los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde vives y cuántos hermanos tienes? O cuál es tu plato favorito, tu comida favorita y tu postre favorito. La A y la C son preguntas que son fáciles de responder. Y luego vas a ir viendo cuál es la pregunta que necesitas, porque recuerda que en este proceso inicial lo que está pasando con la implementación del círculo es empezar a construir vínculos de confianza. Es decir, tu objetivo principal es que se conozcan. Recuerden la frase, no se quiere ni se valora aquello que no se conoce. ¿Qué tenemos que hacer para que construyan vínculos de confianza, que se conozcan? Eso es lo que buscamos. Solo una recomendación, lo digo porque me ha pasado a mí, al momento de acompañar, porque teníamos a una profesora muy, muy comprometida, era primaria, 4º grado, y me decía, Ofelia, estoy haciendo ya el círculo, pero yo no sé qué está pasando, pero no me sale, ¿no? No me sale porque los chicos, no puedo avanzar. Y le dije, bueno, no hay problema, yo me meto a tu aula, si me permites, y observamos qué está pasando. Y lo que observamos es que ella muy bien empezaba el círculo, ponía la introducción, planteaba las reglas y planteaba la pregunta. Pero al momento de plantear la pregunta, responde el círculo, es secuencial. Es decir, lo responde en orden cada uno, sin que nadie interrumpa. Pero ella no gestionaba las reglas del círculo. Es decir, había un chiquito, recuerden, 4 grados, 9 años, 9, 8, 10. Entonces se ponía de costado los chicos, ¿no? O a veces le decía una cosita al otro estudiante, o ya había terminado de hablar y hacía una palabra. Y por eso es que eso en primaria suficiente para que los demás chicos o se rían o le sigan. Entonces empecé a hacerlo junto con ella y obviamente ella identificó dónde estaba, como decía ella, su talón de Aquiles, ¿no? Esa es una primera recomendación. Si tú planteas esas reglas, tienes que gestionar las reglas, ¿no? Si tú dices que se tiene que responder a la pregunta y el estudiante suele responder, pero hay algunos
que te dicen, sí, yo me llamo tal, yo vivo en tal lugar, pero antes yo vivía en tal lugar y además en ese lugar era más grande, ¿no? Ahora estoy viviendo en uno más chiquito. Además tengo una mascota, o sea, ya está respondiendo y ya está cogiendo más tiempo del que debiera. Estas son algunas recomendaciones que puedo dar. El comentario final es muy valioso, ¿no? Luego de escuchar las 2 rondas de respuestas, tienes que cerrar con declaraciones afectivas y es importante aquí 2 cositas. Agradecer a los estudiantes porque te están confiando. Agradecer y el comentario final, ahí al cierre no existen, el círculo no es para que tú puedas, el cierre no consiste en que tú puedas dar un discurso moral luego de lo que has escuchado o una opinión tuya personal sobre lo que has escuchado, o llamar la atención sobre algo. No, es un espacio para escuchar y tú cierras comentando precisamente cuál es lo común que has encontrado entre ellos. Porque recuerda, tu objetivo es que se conozcan. Y las experiencias exitosas que hemos visto en los estudiantes, cuando tú entrevistas a un estudiante, me dice, yo antes no sabía, pero ahora recuerdo que Rosita y María vivían en mi cuadra y yo no sabía, ¿no? Entonces, ese punto, esos aspectos comunes que descubren entre ellos, es tu rol señalarlo como parte del cierre. Bueno, estamos hablando estos 2 componentes, que es el nivel de confianza en el grupo, que es la herramienta que te va a servir el círculo proactivo y las declaraciones afectivas, y entre otras actividades y estrategias que van a favorecer. Entonces, tu meta, si es que quieres y mejorar la convivencia, no puedes empezar de frente con los o no puedes quedarte en los acuerdos. La base es construir niveles de confianza. Recuerda el principio básico de las prácticas restaurativas, que es el capital social. Tienes ahí herramientas que te van a ayudar para eso, como la que hemos comentado. Pero lo segundo que yo te sugiero que complementes esta intervención es, en paralelo, la claridad de los acuerdos y la gestión de la convivencia, ¿no? Es decir, así como tú construyes acuerdos, también hay necesidad de ponerse de acuerdo qué estrategias vamos a usar para poner límites a las faltas en los acuerdos. Eso es muy vital, ¿no? Entonces, este cuadro verde y el azul son como los 2 zapatitos que caminan para responder a esta dimensión social de la tutoría y que, como ustedes saben, esta dimensión social apunta a la competencia 16, ¿no? De convivir y participar para el bien común. Muy bien, creo que ya estoy con la hora. Bueno, esta es solamente, voy a dejarlo acá, es una recomendación de cómo puedes tú trabajar los acuerdos de convivencia para que se sumen a las estrategias de la construcción de vínculos. ¿Cuál es el riesgo de tener un grupo de estudiantes donde no se gestiona la convivencia? Con esto terminamos. Aquí, si no atendemos estos 2 zapatitos, como es la gestión de la convivencia, la construcción de vínculos, ¿no? Si abandonamos ese rol en el aula y mostramos, por lo contrario, un rol del adulto con actitud pasiva, negligente, autoritaria, y además no haces usos de estrategias para construir vínculos, lo que vas a tener es un impacto sobre las condiciones socioemocionales de los estudiantes, nuevamente, en el colectivo de estudiantes. Ellos no van a encontrar confianza para pedir apoyo en el grupo, ¿no? No se van a sentir acogidos ni reconocidos, o van a tener siempre temor a equivocarse por las burlas de los compañeros, ¿no?
Y en el impacto de la dimensión del aprendizaje se va a acrecentar la timidez, la inseguridad, que no logra superarlo, ¿no? Porque se ve que las condiciones en el grupo no se están dando. Y en la dimensión personal también, porque el hecho que tengamos estudiantes con cierto grado de timidez, no se sentirán capaz, ¿no? de preguntar con mayor razón. Y lo peor es que eso afecta su desarrollo de recursos personales para lidiar con los desafíos propios de la propuesta pedagógica. Entonces, les dejo este cuadro para reflexionar. Son dos caminos que tú puedes tomar decisión, ¿no? Quieres decidir por la disciplina autoritaria, que son métodos muy rápidos. Cualquiera me diría, sí, yo lo saco al profesor de aquí en una del salón, ¿no? Donde se acrecientan más reglas, más castigos, porque hay respuestas negativas de parte del estudiante, ¿no? O apuestas por una disciplina autorregulada y los resultados son distintos, ¿no? Que es lo que justamente nos pide esas competencias a la gestión en todos los directores y subdirectores, ¿no? Cómo educar para el desarrollo de la autonomía. Queremos un estudiante que sea autónomo, ¿no? Que no se quede en una actitud heterónoma donde espera que venga el adulto a resolver el problema. Queremos promover desde la implementación de estas prácticas restaurativas que el estudiante forme parte y tenga una opinión sobre aquello que ha realizado, ¿no? Y que si comete errores, que asuma las consecuencias, pero que no sea por imposición de un adulto, sino que nazca de la propia reflexión, ¿no? Sí implica un proceso de seguimiento, por supuesto, como todo proceso educativo y formativo, pero creo que los beneficios son mucho más grandes para poner sobre el tapete esa palabra que empezó Gonzalo, ¿no? Para lograr el cambio, ¿no? Cambio que tiene que empezar por nosotros mismos. Muy bien, gracias. Gracias, esperemos más luego aclarar algunos puntos si han quedado no comprendidos. Muchas gracias. Bien, gracias, Ofelia. Definitivamente las prácticas restaurativas permiten implementar acciones que contribuyen a generar vínculos de confianza para una mejor convivencia en las instituciones educativas. Y a todos los directivos y directivas que están conectadas, los invitamos a dejar sus comentarios, compartir esta transmisión con sus comunidades educativas y en especial a poner en práctica esta información a la que también podrán acceder en cuanto finalice este webinar. Recuerden que pueden ingresar sus consultas y completar su asistencia en los enlaces anclados en los comentarios de esta transmisión. Asimismo, en la parte final podrán completar la encuesta de satisfacción que nos servirá para recoger sus principales aportes. Ahora quisiera invitar a la maestra Doris Delgado Mejía, subdirectora de Bienestar del Colegio de Alto Rendimiento de Cajamarca, para que comparta con nosotros su experiencia de estrategias para mejorar la convivencia entre estudiantes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Julia, Ofelia, Gonzalo y todos los directores que están conectados en este momento para compartir algunas experiencias que venimos ya desde buen tiempo implementando en nuestra institución educativa y pensamos que también puede ser de mucha ayuda si se lo aplica en todas las instituciones educativas como las nuestras. Bien, el Colegio de Alto Rendimiento de Cajamarca compartimos el local de la institución educativa con el Colegio Dulce Nombre de Jesús, que queda justamente en esta localidad de Jesús, en el departamento de Cajamarca. Pasamos. Continuamos. Bien, nuestra institución educativa
tiene o consta de 3 personas directivas, 34 docentes, 283 estudiantes. Como toda institución educativa, implementamos y ejercemos ciertos valores, pero que estos valores se consolidan en una formación democrática donde los estudiantes tienen el protagonismo en su aprendizaje y espacios de convivencia. Eso es lo que logramos en la formación del día a día de nuestros estudiantes. Continuamos. Como nos decía Gonzalo al iniciar esta exposición, los directores ejercemos un liderazgo pedagógico y el objetivo de toda la institución educativa se concretiza en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Y el logro de los aprendizajes se logra en la medida que nosotros logremos una convivencia sana, de armonía, de entendimiento, donde el estudiante se sienta escuchado, se sienta entendido y que esa interrelación que tenga con sus pares sea armoniosa. En ese sentido, dentro de nuestra institución, continuamos, hemos ido aplicando algunas estrategias, pero para aplicar las estrategias tuvimos que primero identificar cuál es la problemática que tenemos en la institución. Transversalmente, en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto, que son los grados que tenemos en el colegio, los estudiantes tienen esta necesidad de adaptarse a la dinámica tanto de la convivencia escolar en la parte académica como en residencia. Aún así, los estudiantes de cuarto que ya vienen desarrollando un año dentro de la institución tienen dificultades de adaptación a la exigencia académica, igual también a los estudiantes de quinto. La convivencia en residencia, el compartir los diferentes espacios se les hace un poquito dificultoso y por lo tanto vemos de que es una necesidad este proceso de adaptación y para que no sea tan complicado para el estudiante, implementamos ciertas estrategias. Dentro de los indicadores de nuestra problemática tenemos las siguientes. Estudiantes que ingresan a nuestra institución con diferentes niveles socioeconómicos, una diversidad geográfica, aun cuando todos pertenecen a la región Cajamarca, unos están más distantes que otros, unos vienen de las zonas más alejadas, rurales, que están ya cerca a la frontera y que ello los pone pues en desventaja con aquellos estudiantes que tienen una formación dentro de la urbe, dentro de la sociedad, generando una brecha académica y que se convierte en un reto para el docente para poder lograr esas metas académicas al culminar tercero, al culminar cuarto y quinto año de secundaria. Dentro de nuestra población estudiantil tenemos 92 estudiantes cuyas familias pertenecen al programa Juntos y por lo tanto están categorizados dentro de las familias pobres o muy pobres. Tenemos al 70% de estudiantes cuando ingresan a nuestra institución educativa tienen dificultad de ejercer liderazgo en su aula y en todos los contextos de la institución educativa. Todavía para cuarto vemos que un 40% de estudiantes todavía tienen esta dificultad, tienen un poco de confianza dentro del aula con sus compañeros, pero como en cuarto año de secundaria se generan nuevos grupos y por lo tanto las aulas están constituidas por estudiantes de otras aulas, todavía tenemos ese temor de los estudiantes de interactuar unos con otros. Tenemos también estudiantes de tercer grado que actúan, diría yo, bajo la presencia de un adulto. Y actúan porque, como ellos dicen, me porto bien cuando
está presente el docente, está presente el auxiliar o cualquier persona adulta, pero cuando están solos generan conflicto o vamos evidenciando algunas conductas inadecuadas dentro del aula o en cualquier otro contexto, ¿no? Entonces, frente a esta problemática que tenemos, hemos visto por conveniente implementar algunas estrategias de las que ya Ofelia nos estaba hablando muy detalladamente y por lo tanto, dentro de nuestra institución nosotros también implementamos los círculos proactivos, los círculos restaurativos y las declaraciones afectivas. Teniendo en cuenta el análisis y la intención de estas 3 estrategias, lo hemos organizado en 2 grupos, ¿no? En un círculo proactivo en el cual el objetivo es lograr que los estudiantes conozcan el contexto familiar, personal, académico de sus compañeros para generar un poco más de confianza y entendimiento mutuo entre ellos. Como decía Ofelia, no se valora algo que no se conoce. Yo no puedo valorar a mi compañero si no conozco cuál es el lugar de procedencia, de dónde viene, cuáles son sus aspiraciones dentro del COAR, qué habilidades tiene, qué dificultades para poder entenderse unos a otros. En el círculo restaurativo y las declaraciones afectivas ya son 2 estrategias que nos permiten atender aquellos conflictos y comportamientos inadecuados que se van presentando dentro de la convivencia, ya sea dentro del aula o la convivencia en residencia. Entonces, el círculo restaurativo me permite intervenir frente a un conflicto, solucionarlos a través del análisis y de la reflexión. Como decía Ofelia, dejamos de lado de ser una persona o una persona muy dictatorial, en donde el adulto sea el que determina cuál es el castigo del estudiante, sino este círculo restaurativo me permite que el estudiante analice qué es lo que hizo, qué agravio causó a su compañero, si es que fueron entre 2 estudiantes, porque este círculo restaurativo se hace a nivel de grupo, cuando vemos que el conflicto se da en el aula o en un grupo de estudiantes, o podemos hacer las conversaciones o diálogos reflexivos con los estudiantes con quienes se generó el conflicto, ¿no? Lo que nos interesa es de que el estudiante sea consciente de lo que hizo, qué causó, y él mismo tiene que proponer qué acciones implementar para poder restaurar la amistad y el entendimiento entre compañeros. Las declaraciones afectivas nos permiten mejorar la interacción entre el adulto y el estudiante, y entre estudiante y adulto, y entre estudiantes también, ¿no? Que un poquito nos cuesta porque tenemos ya una práctica ejercida como docentes, en donde el docente es el que tiene la razón y siempre el adulto tendemos a dar consejos al menor, al estudiante, y vemos de que este tipo de acciones hace que el estudiante tenga u opte por un comportamiento adecuado cuando está el adulto presente, pero si el adulto no está, entonces ejerce otro tipo de comportamiento. Bien, con estas declaraciones afectivas yo voy dando a conocer al estudiante cuál es mi incomodidad o cuál es mi satisfacción frente a cierta actitud que va presentando, ya sea en el aula o en cualquier otro contexto en el cual yo soy parte como adulto dentro de esa convivencia con el estudiante. Bien, entonces, estas 3 estrategias las utilizamos dentro de todo el proceso
porque sabemos de que si es que el estudiante no entiende a su compañero, se generaron conflictos o hay situaciones que le aqueja, hay necesidades dentro del aula, no va a poder concentrarse y por lo tanto no va a poder aprender todo lo que el maestro tiene planificado para lograr con él, ¿no? Continuamos. Bien, la estrategia de los círculos proactivos, que es el cual me voy a centrar, nosotros ya venimos aplicando desde hace 6 años y hemos ido cada año consolidándola un poco más. Iniciamos estos círculos proactivos al inicio del año escolar, en la primera semana, en la cual necesitamos que los estudiantes que recién se incorporan al colegio se conozcan de dónde vienen, cuáles son sus hábitos, habilidades, qué dificultades tienen, y de esa manera vayan de repente conectando, vayan identificándose también con algunas características de sus compañeros y por lo tanto generando esos lazos de amistad un poco más acentuados y por lo tanto van a generar más confianza entre ellos, ¿no? Estos círculos proactivos nosotros lo vamos desarrollando periódicamente y dependiendo la necesidad de seguir afianzando esos lazos entre estudiantes. Cuando vemos que hay de repente grupos internos, cuando hay presencia de algunos conflictos, lo vamos implementando y de esa manera vamos superando. Este tipo de círculos nosotros lo aplicamos tanto en el aula como en residencia cuando identificamos alguna necesidad y por lo tanto tenemos que implementarla. El círculo, como dijo Ofelia, es así, toma ese nombre por la forma como van distribuidos todos los participantes y la participación es total. No se excluye a ningún estudiante, todos participan. Inicia la persona adulta o la persona quien conduce este círculo y luego van participando todos hasta culminar con el último estudiante. La característica de esta estrategia es que se valora la opinión y la información que nos viertan todos los participantes, ¿sí? No se juzga, no se valida, tampoco se indica esta no debe ser así, no se juzga ni se aconseja, simplemente se escucha y se da la participación de todos los estudiantes que están dentro o participando de este círculo. La siguiente. Bien, entonces, en este proceso del círculo proactivo, el adulto es el que lidera. Tiene que haber una persona adulta para poder conducir esta estrategia. El adulto tiene que tener bien claro cuál es el propósito de esta reunión y qué tipo de información va a extraer dentro de todo este grupo grupo de estudiantes que están participando de este círculo proactivo, ¿no? El adulto comunica cuál es el propósito para poder despertar el interés y la motivación en el estudiante. Tiene que indicar qué es lo que nos mueve y cuál es el objetivo de esta reunión y el por qué estamos todos juntos, ¿no? En el colegio empezamos primero, todos se sentaban en las carpetas, el docente dirigía este círculo y el docente tutor porque iniciamos implementándolo dentro de la hora de tutoría. Luego vimos de que
vamos haciéndolo en el patio. A ver, todos estamos de pie y todos estamos al mismo nivel, ¿no? Y fue mejor cuando nosotros lo aplicamos y dijimos, ¿por qué no nos sentamos todos en el piso y todos estamos en el mismo nivel y todos dialogamos? Y de esa manera, lo que el docente vierta, el estudiante lo recibe como si sería de un integrante más, no como el docente, sino como un integrante más, porque inicia el docente con la pregunta, lanza la pregunta, tiene un objeto que es como un soporte emocional y el docente contesta la pregunta. Él tiene que ser el primero que conteste la pregunta para que los estudiantes vean de que él mismo se inmiscuye y participa de este proceso. Al hacer esto, los estudiantes se sienten más familiarizados con el docente. Ahora sí, entrega este objeto al estudiante que está bien a su derecha o a izquierda para que conteste la pregunta. En este caso, como ustedes ven en la fotito, hemos utilizado un coquincito en forma de corazón, que eso es el objeto que le da un poco más de seguridad al estudiante, porque los estudiantes que están todavía un poco tímidos, estudiantes que sienten un poco de desconfianza porque todavía no se conocen, quizás no se expresan mirando a sus compañeros, sino se expresan mirando al objeto y le van diciendo todo lo que ellos en ese momento quieren expresarse, ¿no? Concluyen y ahora sí el objeto le dan al compañero siguiente y así vamos continuando con esta estrategia hasta culminar con el último estudiante. Como tenemos nosotros dentro de la tutoría 45 minutos, acá lo desarrollamos en 90 minutos, 2 horas de tutoría, no tenemos mucho más tiempo que para responder 2 preguntas, a lo mucho, porque son 25 estudiantes y todos tienen que responder a la pregunta. Entonces, el docente tiene que pautear bien los tiempos, ¿no? Y eso está dentro del establecimiento de reglas que realiza el adulto. Está también el tiempo estimado para que puedan participar todos los estudiantes. Si yo tengo solamente 45 minutos, quizás solamente alcance para desarrollar una pregunta. Si yo tengo un poquito más de tiempo, entonces plantearé 2 preguntas, pero ello tenemos que quedar en acuerdo con todos los estudiantes. Entonces, luego que el docente comunica el propósito, se establecen las reglas, pero estas reglas tienen que ser construidas en consenso con los estudiantes, ¿no? Quizás de no interrumpir la participación de un compañero, porque como son adolescentes, tienden a mofarse quizás de la respuesta de alguno de ellos. Entonces, eso tiene que estar considerado dentro de las reglas, ¿no? Escuchamos todos en silencio cuando un estudiante participa y tenemos quizás 1 minuto o 2 minutos, dependiendo cómo lo van pauteando el docente, para que el estudiante conozca el tiempo que tiene para poder participar. Bien, al finalizar, el adulto cierra la sesión agradeciendo pues la participación de todos los estudiantes. Acá nosotros dentro del colegio tenemos una frase que siempre lo utilizamos y es familia coar, coar familia. Y el estudiante al enunciar esta frase, él siente de que cada uno de los integrantes de este grupo son parte de la familia y por lo tanto todos debemos contribuir para que la familia se sienta bien, ¿no? Y si yo no estoy a gusto, tengo alguna necesidad, lo tengo que decir. Entonces, vamos incorporando esta frase en todos los espacios y cuando concluimos
el círculo proactivo también lo hacemos y de esa manera el estudiante interioriza que ahora es parte de la familia COAL y por lo tanto debemos movilizar todas las acciones y actividades para consolidar a esta gran familia. Concluimos este círculo y luego nos reunimos con los docentes tutores y analizamos qué tanto conocimiento, qué tanto conociste a tus estudiantes a través de esta estrategia. ¿Crees tú que es necesario algún otro círculo proactivo, implementar otro círculo en otro momento? Entonces, si vemos necesario que sí, entonces implementaremos otro para ir profundizando la información, porque como ustedes ven, mientras más conocemos de la vida familiar, de nuestras expectativas, de nuestras intenciones, de nuestras habilidades, más confianza se genera en el grupo y por lo tanto el estudiante tendrá mayor facilidad para planificar sus actividades. Yo sé que Juan tiene tales habilidades, tales destrezas y de esa manera permite conformar los grupos de trabajo cuando se tiene que hacer las actividades grupales o las actividades en conjunto. Entonces, los círculos proactivos yo manifiesto que son una estrategia muy potente para poder conocer al estudiante. Necesitamos saber cuál es su contexto como docente y entre estudiantes es necesario que se conozcan para poder familiarizarse un poco más, porque caso contrario, dentro del aula vamos a tener grupos bien marcados de estudiantes y eso se ve en el día a día en las sesiones de aprendizaje. Cuando el docente tiene la necesidad de implementar equipos de trabajo, los estudiantes se integran por afinidad, ¿no? Entonces, si ellos ya se conocen cuáles son todas estas habilidades que tienen, va a ser más fácil para poder formar equipos integrados de estudiantes con diversas habilidades que van a facilitar el desarrollo de las tareas que tienen de acuerdo a esas características del estudiante y cada uno va a aportar de acuerdo a sus habilidades que tiene. Bien, la siguiente. Entonces acá hacemos un paralelo de estos resultados que tenemos tanto de los círculos proactivos como de los círculos restaurativos que hemos ido implementando en el colegio y como cualquier otro colegio tenemos estudiantes con sus características propias y con todas esas necesidades que ya les describía y con todas estas inquietudes propias de un adolescente. En los círculos proactivos nos permiten la integración entre estudiantes mediante la mediación de un docente. Tengo yo la experiencia de algunos estudiantes que aplican estos círculos y ellos ya ven la estrategia, ya están familiarizados con ello, que cuando tienen una necesidad o dificultad dentro del aula o en residencia, el delegado de aula implementa su círculo y ellos mismos se van escuchando y los acuerdos que tienen de ello nos van comunicando a los adultos para poder vigilar que se cumplan y se hagan efectivos. Entonces, es una herramienta muy efectiva y que les da poder a los estudiantes para poder solucionar sus conflictos y necesidades a veces por ellos mismos. Y las experiencias que tienen ellos, en algunos casos lo han ido replicando hasta en sus hogares. Y por lo tanto, el padre de familia valora todo lo que va aprendiendo, estas habilidades que va ejerciendo el estudiante para poder solucionar estos conflictos y necesidades que tiene dentro de su contexto. Se fortalece el colectivo del estudiante.
nosotros vemos que los estudiantes que ingresan en tercer año de secundaria son muy individualistas. No, me han dado una tarea, yo necesito tener el mayor calificativo. No interesa que lo hagamos en grupo, porque así siempre lo hacía, porque a mí me interesa tener el mayor calificativo del aula. Entonces, con estos círculos que nosotros vamos implementando, los estudiantes se van escuchando y van escuchando cómo se siente mal de repente un estudiante frente a la actitud de exclusión de sus compañeros. Y por lo tanto, van corrigiendo, ¿no? Esas actitudes de ir seleccionando los equipos de trabajo para lograr el mayor calificativo en el aprendizaje, ¿no? Se despierta un mayor sentido de colaboración, como les decía, ya se van conociendo, de acuerdo a sus habilidades, ya van ellos mismos designando algunas tareas entre compañeros. Ya, tú eres hábil en tal cosa, ya tú lo vas desarrollando esto, a ti te gusta escribir, ya tú lo consolidas, tú vas, manejas mejor la computadora, ya vas trabajando de repente el material informativo. Entonces, de esa manera van identificando sus habilidades y se van distribuyendo y se van organizando de acuerdo a esas características que tienen. Los círculos restaurativos nos permite mejorar la convivencia entre estudiantes. Se generan siempre conflictos entre estudiantes y estos círculos restaurativos nos permite que los estudiantes conozcan, ¿no? Conozcan cuáles son esas dificultades y ese malestar que van generando o que sus compañeros les generan a ellos y de esa manera se van corrigiendo. Se genera una cultura de reflexión porque en los círculos el docente simplemente lanza las preguntas como las que ya les presentó Ofelia y el estudiante es el que va asimilando qué es lo que hice, qué es lo que pasó por mi mente, cuál fue el objetivo que tuve. ¿Qué objetivo tenemos todos dentro del aula? ¿Cuáles nuestras metas? ¿Lo que yo estoy haciendo contribuye o no para lograr el objetivo? Entonces, de esa manera mejoramos la convivencia entre los estudiantes y, por lo tanto, los chicos convivirán en un espacio de mayor armonía y, por lo tanto, el aprendizaje será recepcionado con mayor eficacia y lograremos las metas, los docentes y los directivos también. Bien, entre los hallazgos que tenemos o el por qué nosotros implementamos estos círculos proactivos son los estudiantes, como cualquier persona, tienen temor a equivocarse y por lo tanto ya no participan, se cohíben. Estudiantes que vienen de la zona rural, en donde han tenido muchas limitaciones de comunicación, de oportunidades, se ven acá muy cortos y distantes y dejan que de repente otros de sus compañeros que han tenido otras oportunidades lo hagan y por lo tanto están allí muy sumisos frente al liderazgo de los demás compañeros, ¿no? La necesidad de ser acompañado, como les decía, en tercer año de secundaria tenemos estudiantes que todavía el nivel de aprendizaje es mucho menor que de algunos compañeros que vienen de la zona urbana, estudiantes que no han logrado una autonomía porque el padre o la mamá están muy pendientes de ellos y son ellos los que de repente hasta intervienen dentro de todo este proceso de aprendizaje cuando tienen alguna limitación sus hijos. Entonces, vemos de que dentro de nuestra institución se sienten angustiados, hacen cuadros de angustia, de ansiedad, porque no ven
al papá o a las personas que antes estaban tras de ellos, acompañándolos en todo este proceso, o también estudiantes que ejercen mal el liderazgo y pues muestran algunas conductas inadecuadas cuando no tenemos la presencia del adulto en aula o en residencia. El temor siempre a las nuevas dinámicas en la convivencia en el internado, porque tenemos la presencia de un grupo de estudiantes que conviven dentro de una habitación con costumbres diferentes, con expectativas diferentes y por lo tanto les genera necesidades y generan conflictos también dentro de estos espacios. Entonces, en conclusión, todo lo que he ido explicándoles en esta última parte nos exige pues la necesidad de construir una autonomía en el estudiante, y eso se va a ir logrando en la medida que los escuchemos a cada uno de los estudiantes sin excluir a ninguno, ¿no? Todos tienen dentro de la institución voz y voto, y por ello son los que todo el personal estamos laborando en nuestra institución y estamos enfocados al logro del aprendizaje de todos los estudiantes. Bien, esto es todos los hallazgos que tenemos de los círculos proactivos, todas las experiencias que tenemos dentro de nuestra institución, y que lo hago extensivo a todos ustedes para que les sirva de experiencia para poder aplicarlo dentro de su institución. Muchísimas gracias, Julia. Muchas gracias a usted, maestra Doris, por su aporte y testimonio sobre esta experiencia que vienen implementando desde ya hace varios años en el CUAR Cajamarca. Sabemos que es una gran oportunidad para crear en los estudiantes líderes y personas autónomas y seguras en los diversos espacios donde se desenvuelvan. Felicitamos el gran trabajo realizado junto a toda su comunidad educativa. Ahora, estimados y estimadas directoras y directores, vamos a pasar al bloque de consultas a partir de las preguntas que han dejado a lo largo de este webinar en el enlace anclado. Para ello, invito nuevamente a Ofelia, quien será la especialista que responderá a algunas interrogantes brindadas por los directivos. Bienvenida, Ofelia, nuevamente. El audio está desconectado. Gracias. Sí, veo que son varias, lamentablemente. A ver, haremos lo posible de contestar algunas. Hay una pregunta que es cómo llegar a un estudiante para el cambio de su actitud, que es irrespetuoso, ¿no? Y si es posible hacerlo a través de las prácticas restaurativas. Imagino que esta pregunta ha sido antes de que presentemos las estrategias, pero como te habrás dado cuenta, el cambio siempre empieza por nosotros mismos. A veces acostumbramos a colocar un cliché o a ponerle un nombre a un estudiante de acuerdo a su comportamiento. Y eso es algo que sí tenemos que tener mucho cuidado como educadores. Tal como has escuchado, las estrategias de prácticas restaurativas te va a ayudar muchísimo, porque si hay un estudiante que es irrespetuoso, para mí eso es y sigue siéndolo, no me detallas eso en la pregunta, evalúa la forma en que lo has abordado, porque recuerda cómo empecé la exposición. Decíamos que a veces tendemos en las escuelas públicas digamos, a atender al estudiante solo como individuo, pero no como colectivo. Entonces, yo creo que hay que revisar si es que el aula donde participa el estudiante, sospecho
que no se ha desarrollado actividades para fortalecer los vínculos de confianza entre los estudiantes. Si hay un estudiante que tiene dificultades de repente en casa, no siente soporte, no siente seguridad, le va quitando piso. Llega al colegio y tampoco la escuela le está ofreciendo un soporte grupal. Te pido, por favor, indagues eso y trata de incorporar, en este caso, yo lo que le decía era la medicina del FORCOL, que es fortalecimiento del colectivo. Puedes intentar realizar los círculos proactivos que ayudan mucho para que él conozca a sus compañeros y sus compañeros también lo conozcan a él. Imagino que ya has abordado el lado familiar, porque si estás preocupado por ese comportamiento del estudiante, para nosotros ya es un estudiante focalizado al quien hay que atenderlo, ¿no? El tutor o los directores para hacerle un seguimiento, pero no olvides que también como seres humanos y mayormente un adolescente que está ensayando diversos tipos de comportamientos para estabilizar su identidad, recuerda que también ellos necesitan mucho reforzamiento positivo en cuanto de algunos pasos, hay que hacer públicamente también ese reconocimiento. Por eso te decía, dentro de las prácticas tienes los círculos proactivos que te van a ayudar para construir vínculos de confianza y construir soporte grupal para el estudiante, pero también tienes las declaraciones afectivas, que es lo que creo que está faltando en el espacio que tú me dices. Y finalmente, ¿qué otras estrategias se pueden aplicar ante conflictos en reuniones con docentes? Yo les comenté que las prácticas restaurativas también, por supuesto, que se usan para gestionar conflictos, no solamente para adolescentes, sino para cualquier grupo humano. ¿Por qué? Porque tiene una herramienta que se llama las reuniones restaurativas. Tiene un conjunto de pasos, las preguntas que les mostré durante la exposición, pero obviamente esa es una reunión entre el ofensor y el ofendido, que lo aborda la persona que se ha preparado, ¿no? Entonces, en este caso, si en tu colegio se prepara el auxiliar o te preparas tú como gestor, que a mí me encantaría que seas tú como director, yo he visto directores que han aplicado esto, ¿no? Con sus docentes 2, 3 veces, ¿no? Y se sienten muy cómodos al usar. Por eso siempre les digo, pónganse las preguntas restaurativas en una mica y cárguenlo por todo lado, ¿no? Cuando ya ustedes se vean en circunstancias, vas a ver que te ayuda a plantear de repente 3 o las 5 preguntas. No lo puedes abordar en una asamblea, como tú dices ahí, es una reunión. No, lo que sí puedes hacer como todo gestor, imagino que manejas algunas estrategias para poner límites cuando hay una falta de respeto, ¿no? Cuando se pone límite y estás en asamblea y el profesor cede a buena hora, ¿no? Pero si lo hace 1 o 2 veces, lo que puedes hacer es reunirte con él después de la asamblea o encargar a alguien para que converse y ahí aplicas la reunión restaurativa, ¿no? Una cosa es que él sea el ofensor o esté faltando respeto a una reunión, por tanto es él el responsable, no hay otro, ¿no? Y otra cosa es que haya una discusión entre 2 personas. Eso no me detallas en tu pregunta. Pero tan igual como los estudiantes, si yo te soy sincera, cuando hay docentes que también generan este tipo de conductas, como el caso que acabo de presentar en la primera pregunta, lo que me dice de la lectura de tu institución es que no existe espacios para que los docentes se conozcan, ¿no? Yo sé, muchos docentes han sido muy reacios sobre esto, mejor dicho, equipos directivos con quienes he trabajado, pero se dan cuenta que una vez cada 15 días implementando el círculo les ayuda para mejorar las relaciones interpersonales entre ellos. Recuerden la frase que hemos comentado, no se quiere ni se valora aquello que no se conoce. Eso es importante tenerlo en cuenta. Antes de culminar, quiero hacerles recordar que hemos dejado con Gonzalo
los materiales que va a ser de utilidad para ustedes, sobre todo en la aplicación de los círculos proactivos. Yo se los recomiendo, inicien con estudiantes y también después de eso pueden probar con sus equipos docentes, ¿no? Porque yo lo hice en un colegio, lo hemos hecho con varios directores y el director salía sorprendido, me dice, yo nunca me había imaginado que José Fuertes ya se había divorciado hace 1 año y medio, ¿no? De razón que mi colega ha estado así, asá, ¿no? Con esas actitudes. Entonces, eso no es bueno, ¿no? Estamos conviviendo muchas horas en el espacio educativo y lo peor que podemos hacer es entrar y salir, ¿no? Con un poco de esfuerzo creo que podemos aportar al fortalecimiento de comunidades de aprendizaje. Y tanto estudiantes como adultos, docentes, necesitamos establecer un tipo de interacción que alimente justamente a estas prácticas de bienestar para todos. Bien, desde mi lado, solamente volver a repetir, les estamos dejando un material que es para el uso de los círculos, te detalla el paso a paso, las consideraciones que debes tener en cuenta. Incluso te estoy dejando en los materiales una batería de preguntas que incluso lo tenía yo guardado de hace años de mi formación y que sé que puede servir de utilidad para ustedes, escogiendo la pregunta adecuada. Recuerden, siempre es 1 o 2. Bien, de mi parte agradecerles por su disposición, por su participación. Recuerden que aquí yo soy una mediadora también. En realidad traigo lo que yo comparto con ustedes, es la experiencia de muchas escuelas, la sabiduría que he aprendido de tantos directores, docentes, tutores. Y por supuesto no dejar de agradecer la invitación de Gonzalo y su equipo y de nuestra querida Doris, la subdirectora de Bienestar del COA Cajamarca, que con mucho compromiso y empeño hace muy bien su labor de gestión. Gracias, Julia. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ti, Ofelia. Y ahora los invitamos también a llenar la encuesta de satisfacción, la cual se encuentra anclada en los comentarios de esta transmisión. Les agradecemos a todos los que se han conectado a este webinar, así como también a quienes han participado activamente en cada bloque desarrollado. Y finalmente, a nombre de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, quiero recordarles que este webinar quedará grabado en el Facebook de Perú Educa, así como en el Facebook del Ministerio de Educación. Asimismo, la grabación del webinar estará alojada en el portal web de directivos, en la sección Recursos de Gestión y la subsección Eventos Virtuales para fortalecer el liderazgo directivo, donde además también podrán acceder al material que han compartido los especialistas esta tarde. Espero que tengan una excelente semana y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Perú Educa. Ministerio de Educación.